cada año, cada mes, cada semestre que nos salga una solución nueva, vamos a tener que buscar la manera de incorporarla y por eso es tan importante que estamos en este orden, que tengamos definida una estrategia para saber cuáles son las tecnologías que realmente nosotros vamos a incorporar y nos aportan realmente valor en la toma de decisiones. Por eso ahí también vamos a hacer énfasis en algo. Calidad sobre cantidad. Realmente, ¿dónde le pegamos nosotros a la toma de decisiones y aspectos de negocio? Y no tanto enfocados en la medición, sino en la toma de la decisión a través de la medición. Y por último, vamos a hablar de ese punto específicamente, que es del conocimiento a la acción. Listo. Hemos definido unos aspectos de medición, llámense variables, frecuencias, tipo de tecnología, si es online, si es offline, si es cableada, si es wireless, qué es lo que vamos a medir, cómo logramos que realmente esto desencadene en la toma de decisiones y cómo ahí van a entrar dos elementos claves, que es la estrategia de gestión de activos como tal de la organización y la visión estratégica de la organización, para que realmente nosotros entendamos dónde o cómo es el contexto de monitoreo de condición. El monitoreo de condición no siempre se interpreta de la misma manera. Las variables que nos dan las técnicas no siempre se interpretan de la misma manera. No es lo mismo hacer una inspección de un equipo rotativo cuando está en su etapa de puesta en marcha, cuando estamos en una etapa de operación con una meta de cumplimiento productiva, cuando estamos posterior a una intervención mayor o cuando estamos previo a una parada planificada. Son instantes diferentes donde las variables pueden ser las mismas, la información puede ser la misma, pero las decisiones que tomemos a través de esa información van a ser diferentes. Y es porque entendemos el contexto operacional y organizacional de la planta en la que estamos operando. Eso es uno de los aspectos más importantes y eso nos va a ayudar también a determinar, indiferente de cómo decidimos plantear la estrategia, si es interna o si es tercerizada, que ahí vamos a hablar en el webinar 2, que es la parte de definición e implementación, cuáles son los elementos que yo debería tener en cuenta para establecer qué es lo que más, me agregaría valor, o si hay digamos, un elemento mixto, que ahí vamos a hablar, si 100% tercerizados y mixtos y esto, y como elementos, como los tipos de activos que yo tenga, los tipos de pruebas que tenga que hacer, dónde estoy ubicada geográficamente en mi organización, todo ese tipo de cosas me van a ayudar a determinar cuál podría ser posiblemente la mejor decisión en cuanto a cómo ejecutarlo a hoy, a lo que necesito hoy. Por eso nosotros tenemos que estar muy apegados al contexto organizacional, porque posiblemente la estrategia que hoy definamos en 5 años no nos funcione o no sea la mejor, no sea la mejor para el negocio. Entonces, ahí vamos a empezar, digamos, con una pregunta que me parece muy importante y es definir la estrategia. Entonces, hoy, lo hablamos ahorita, tenemos demasiadas alternativas en términos de proveedores, en términos de equipos, en términos de técnicas, en términos de tecnologías, de software, pero esos son los medios. Entonces nosotros no podemos confundir el fin con los medios. Y quiero traer a colación precisamente una reunión que tenía esta mañana porque cabe muy bien en este punto. Y es primero, ¿cuál es el cambio del paradigma del monitoreo de condición? ¿Qué buscamos nosotros cuando monitoreamos alguna variable de condición? Entonces, me hacían una pregunta y es, ¿puedo o no puedo medir vibraciones en este equipo? Y yo, bueno, más allá de si puedo o no puedo medir vibraciones, porque con toda seguridad que algunos inventamos y medimos vibraciones y sacamos unos datos. Lo importante es qué problemas estamos buscando, cuál es el tipo de activo, qué componentes mantenibles tienen, cuáles son las frecuencias características, en qué rangos de frecuencias se ven, cuál es la probabilidad de que ocurran. Y con eso definimos si lo que puedo poner físicamente, si lo que el equipo me permite medir a hoy, me va a ayudar a detectar alguno de esos elementos y con qué otro tipo de sensórica o variables yo podría complementar. De hecho, muchas veces en estos casos lo que nos hemos encontrado es que la incorporación de variables operacionales va a ser un factor decisivo en que yo tome las decisiones o le dé una mayor interpretación a esa vibración o a esa temperatura o a esa condición de aceite. Porque recordemos que al final, por ejemplo, esto es un síntoma, es la consecuencia de. Y nosotros cuando estamos hablando de la confiabilidad del activo, nosotros requerimos que el activo cumpla su función y el activo efectivamente puede estar cumpliendo su función y tener una desviación en los niveles de alguna variable de condición, como por el contrario, puede que esté afectando su función y en la técnica con la que estemos monitoreando no estemos viendo ninguna repercusión en las variables medidas.
Entonces, de aquí nace aún más esta charla y nace este concepto que vamos a ver acá, y es que más o menos entre el año 2016 y 2019 tuve la oportunidad de estar en unos análisis de causa raíz, específicamente de fallas en turbomaquinaria. ¿Y qué encontramos al final del camino en estas fallas? Que vamos a hablar de 3 casos específicos con unas fallas similares en máquinas de cogeneración. Configuración similar, turbina, reductor, generador. Algo que encontramos que fue un factor relevante y nos lleva a estos conceptos que vamos a hablar acá, que no son nuevos. Lo que estamos haciendo es integrar una visión un poco más holística o más transversal, alineando con conceptos de gestión de activos, con conceptos de confiabilidad y dejando de ver el monitoreo de condición como una isla donde solo me enfoco en la tecnología que captura datos y lo veo como un elemento que me va a ayudar en estos niveles. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Que las fallas que se dieron, que fueron fallas funcionales, que sacaron los equipos de su operación, no se iban a ver, no se iban a ver con la instrumentación que las máquinas traían de fábrica. ¿Y por qué no se iban a ver? Porque las frecuencias a las cuales se veían la excitación de esos problemas, de esas patologías de falla, no se pueden ver físicamente con ese tipo de sensórica que viene desde fábrica. Que adicionalmente, si lo hubiésemos tenido, no lo hubiésemos podido diagnosticar, porque las herramientas tecnológicas que teníamos no nos iban a permitir hacer interpretación de esa información. Pero que adicionalmente no hubiésemos podido definir el impacto de las ventanas operativas en las que en ese momento operaban los turbos, porque no teníamos una integración entre condición y desempeño, o condición y contexto operacional. Entonces, de ahí empezamos a decir, venga, si tenemos herramientas tan buenas como son el RCM, si tenemos una serie de herramientas que ya están, que ya existen, ¿cómo buscamos una integración que nos ayude a establecer una estrategia de monitoreo de condición mucho más sólida y además que tenemos referencias normativas? No nos vamos a buscar nada fuera de lo que tenemos. Entonces, eso es lo importante. Y aquí quiero tocar un tema y es antes si estamos todos de acuerdo. ¿Ya que me refiero con que si estamos todos de acuerdo? Y por eso primero vamos a hablar de conceptos. Voy a poner un ejemplo muy claro que lo vemos de manera reiterativa en la industria. ¿Cuántas veces llamamos departamento de confiabilidad a el área que está conformada por los técnicos de inspección? Es bastante usual que nos encontremos con que llamamos al área de confiabilidad, que a veces está supeditada al área de ejecución de mantenimiento, está por debajo del área de ejecución de mantenimiento, y lo que tenemos conformado como recursos humanos son inspectores de técnicas como vibraciones, temperatura y tomamos muestras de aceite. Esto no lo encontramos habitualmente en las organizaciones. Entonces ahí, por eso es importante, estamos todos de acuerdo. ¿Qué es confiabilidad? Por definición. ¿Qué es el monitoreo de condición? ¿Qué está en la planificación y la programación para poder hacer una buena definición de roles? Y sobre todo, hacer una buena definición de procesos dentro de nuestra organización. Y aquí es muy importante, el soporte con todo lo que, digo, parece un tema pronto fuera, pero que va a ayudarnos en que realmente le saquemos el valor a estas inversiones. ¿Qué tan integrados estamos con los sistemas, valga la redundancia, sistemas integrados de gestión de la planta? Porque muchas veces como estamos más enfocados en la adquisición de la tecnología, el analizador de vibraciones, el analizador de aceites, la cámara termográfica, ni siquiera el área de monitoreo de condición, o si es llamado confiabilidad, aunque ahí no está haciendo un rol completo de confiabilidad, ni siquiera está articulado en términos de procedimientos y de proceso. ¿Dónde entra? ¿Cuáles son sus entradas? ¿Cuáles son sus salidas? ¿Cuáles son sus indicadores de desempeño? ¿Cómo es el ciclo de la información? ¿Cómo se comunica él con los demás procesos? Entonces, ahí ya nosotros tenemos una pérdida, digamos, de maximización del valor porque supeditamos la estrategia de monitoreo de condición a solo medir, medir, y ahí luego vamos a ver, de hecho, una diferencia, y es que por definición, hay una diferencia entre medición y monitoreo. Y nosotros necesitamos una estrategia de monitoreo, no una estrategia de medición. La medición es solo la acción que tenemos para adquirir unos valores, el monitoreo ya implica otro tipo de elementos para que podamos adicionalmente diagnosticar, hacerle seguimiento y de acuerdo a ese diagnóstico poder establecer una solución que sea técnico-económicamente viable. Y para que eso suceda, tengo que entender el contexto de la organización. Entonces,
Aquí quiero enlazar esto con la parte de la gestión de activos. La gestión de activos es más que hacer cosas para los activos. Se trata de usar los activos para obtener valor. Se trata de usar los activos, para alcanzar los objetivos de la organización. Entonces retomo lo que hablábamos con el tema del concepto de monitoreo de condición. Digamos, toma un valor diferente dependiendo de operacionalmente dónde esté la planta. Entonces, si yo entiendo que, voy a poner un ejemplo muy claro, hoy tenemos un gran contrato de ventas, la producción está vendida, ¿cierto? Y eso nos implica a nosotros unos ingresos incrementales que justifican que yo pueda extender el punto óptimo de mantenimiento de ese sistema, de ese activo, por ese aumento, ese incremento en esas ventas. El monitoreo de condición se vuelve un aliado para determinar el nivel de riesgo al que estamos sometiendo el activo y poder hacer las maniobras desde no solo mantenimiento, sino desde el punto de vista operacional para garantizar que yo puedo llevar el equipo a esas condiciones. Otro, y lo vivimos nosotros durante la pandemia, no habían repuestos. El monitoreo de condición se volvió un aliado clave, por ejemplo, en uno de los casos que les hablaba ahorita, de las fallas en turbogeneradores, hay una fractura en la caja reductora, y voy a contar entonces aquí un poco más de detalle el caso. Solo estaba protegida con sensores de proximidad, no se iba a ver la falla por fisuras en la caja reductora, en los dientes de engranaje, por ser un problema de alta frecuencia. No había un software, un elemento que pudiese traer esas señales y poder revisarlas, y realmente la máquina se saca de línea por ruido, por las rutinas digamos, del mantenedor, más no porque se haya ejecutado, se haya detonado una alerta en el sistema de control de la máquina. Nunca pasó, la desviación fue mínima, no estuvo ni cerca de los niveles de alarma. ¿Por qué? Porque las variables que estaban en el sistema de control no estaban relacionadas con la patología de falla que en ese momento se estaba dando en el reductor. Entonces, cuando esta falla se da, y tenemos que entrar a pandemia, se logra, digamos, balancear y dejar el equipo en cierto nivel operativo. En este caso, un 70% de la carga de generación. Estamos hablando de una planta de generación donde su unidad de negocio es generar energía, y si por esta falla la máquina queda fuera de línea, no hay línea de negocio, no hay empresa. Entonces, ¿cómo el monitoreo de condición fue un elemento soporte y habilitador para obtener el máximo valor posible, en este caso, del sistema de generación? ¿Y cómo? Integrándose las variables con el contexto operacional, identificando cuáles eran las condiciones óptimas de presión, contrapresión, temperaturas de vapor, carga de generación, vibraciones en nivel relativo, vibraciones en absoluto, y con esto poder definir, este es el punto en el que nos podemos sostener y podemos llevar hasta que estamos en medio de una pandemia, se pueda fabricar el repuesto, nos pueda llegar, podamos trasladar técnicos y podamos hacer una intervención, un periodo de casi 7 meses. Entonces, aquí volvemos a lo mismo, es más que solo hacer cosas, es usarlos. Y ahí el monitoreo de condición nos va a generar información. De hecho, no, nos va a generar datos. Y depende de la estrategia de cómo vamos a usar esos datos, que esos datos se pueden convertir potencialmente en información, y esa información en un conocimiento de los activos para poder usarlos de la mejor manera. Entonces, factores claves. ¿Por qué es tan relevante que definamos una estrategia de monitoreo de condición y no solo unas tareas de monitoreo de condición? Uno, listo. Que la falla de activos es una de las formas más comunes de riesgo que puede tener una planta industrial, que gestiona una planta industrial. Porque hablábamos ahorita, nuestros objetivos son objetivos productivos. Evidentemente, que los activos que garantizan la producción salgan de línea en el tiempo no deseado es un riesgo. Es un riesgo que atenta contra las partes interesadas, que afecta a los objetivos, que afecta la visión de la empresa y la misión de la empresa. Entonces, y la planeación estratégica. Es decir, nosotros podemos alinear directamente que la falla de los activos es una de las formas más comunes de riesgo que se tienen que gestionar. Que el desempeño del activo, la salud del activo, que es algo que vamos a hablar ahorita, porque este es un concepto muy amplio, tiene diferentes puntos, pero vamos a verlo desde cómo le podemos aportar información a este concepto de desempeño o salud del activo desde el monitoreo de condición. Se vuelve un índice clave en la gestión de activos, ya que impacta directamente en la sostenibilidad de la organización. Caso, la central de generación que acabamos de nombrar. Si nosotros quedamos con la máquina principal fuera de línea, no hay cómo sostener. Y recordemos que ya la sostenibilidad como concepto no solo se rige
a términos medioambientales. Es mucho más amplia y básicamente es cómo usamos de manera adecuada todos los recursos que nos ayuden a mantenernos en unos periodos de tiempo. 3, que las gerencias solicitan y cada vez se basan en informes integrados, más integrados, para tomar decisiones sobre sus activos. Es decir, no solo es necesito el informe de vibraciones, el espectro, que a un gerente de operaciones no le dirá nada un espectro de vibraciones, no le dirá mucho un termograma o un análisis de aceite, realmente una órbita. ¿Qué tanto le puede dar de contexto esto a un gerente general, a un gerente de operaciones? Entonces, ahí también tenemos una responsabilidad clave y es que cómo logramos transformar esto, volvemos a lo mismo, en información con que hay que integrarlo para que estos informes realmente sirvan para tomar decisiones. Y que evidentemente la condición de los activos es importante para desarrollar los planes de gestión de activos y para priorizar CAPEX y OPEX, que es un poco lo que vamos a ver acá. Entonces, ¿qué nos dice la ISO 55000? La ISO 55000, y básicamente si nos vamos a, recordemos que esto me parece súper importante, todos gestionamos activos, todas las organizaciones gestionamos activos, de hecho nosotros naturalmente gestionamos activos, pero la ISO 55000 lo que busca es una manera sistémica y sistemática de gestionar los activos, ¿cierto? Ya como tener una línea de vista, una alineación y así poder tener unos criterios de actuación en términos a lo que es la gestión de activos, buscando siempre un balance deseado entre costo, riesgo y desempeño. ¿Qué es el riesgo? Es la incertidumbre que puede haber sobre el cumplimiento de los objetivos y que evidentemente esa gestión del riesgo pues digamos, es esencial en que los procesos tomen decisiones de una organización para que puedan reconocer esa incertidumbre y que la toma de decisiones, evidentemente es importante tener un marco. Recordemos que por ahí hay un, digamos, un estudio que nos habla, digamos, sobre el iceberg del desconocimiento al momento de la toma de decisiones y que todavía es muy válido traerlo a colación. Y nos habla que gran parte de la información de lo que ocurre en el piso de planta no llega a los tomadores de decisiones en términos de gestión de los activos. Hay una gran información que se pierde ahí. La idea es cómo logramos que estas tecnologías, estas integraciones y todo nos ayuden en que esta información llegue, pero llegue en la manera en la que significa algo para los roles en los que toman las decisiones. Y recordemos que un poco lo que nos dice este estudio o iceberg del desconocimiento es que más o menos solo el 4% de la información llega a las altas gerencias de lo que ocurre en el piso de planta, el 70% está en los supervisores y que la mayoría de la información está en el piso de planta. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Lo que nos ayuda a tener un sistema de gestión de activos o una estrategia de gestión de activos determinada es que va a existir un marco que incluye los criterios en la toma de decisiones para que se soporte el desarrollo de esos objetivos y los planes de gestión de activos. Es decir, la toma de decisiones, si nosotros vamos haciendo como un despliegue de todo lo que nos dice este conjunto de normas, es una toma de decisiones competentes, consistentes y óptimas. Y para eso tenemos que tener menor grado de incertidumbre, menor sesgo, que siempre existe un sesgo, somos personas las que tomamos las decisiones, pero cómo logramos tener un mejor marco, con los mejores criterios, con una información más sólida que nos ayude a disminuir ese sesgo. Entonces acá vamos a ver un poco la representación gráfica del modelo conceptual de la gestión de activos, donde nos habla primero de la estrategia y negocios, toma de decisiones en la gestión de activos, la ejecución del ciclo de vida, la información de activos, organización y personas, riesgo y revisión. Y nos vamos a centrar en la toma de decisiones. Y la toma de decisiones nos habla de 5 áreas, donde de hecho si lo vamos a ver, nosotros desde el monitoreo de condición le podemos aportar información clave a todos estos criterios, a estas cinco áreas, de toma de decisiones. Pero nos vamos a concentrar en una, toma de decisiones en operación y mantenimiento. Pero lo decíamos ahorita, ¿soportamos la toma de decisiones de inversión de capital? Claro. ¿La realización del valor en el ciclo de vida? Claro, porque si nosotros planteamos un LSC, un análisis de costo de vida del activo, todo lo que podamos optimizar a través del monitoreo de condición, como extender las frecuencias de mantenimiento, disminuir el tiempo de reparación, porque tenemos un poco claro de qué es lo que intervenir. No solo eso, sino la gestión del inventario, optimizamos y disminuimos el consumo, como lo vamos a ver ahorita de repuestos en uno de los casos que vamos a ver acá, pues esa realización del valor en el ciclo de vida va a ser mucho mejor. La estrategia para obtención de recursos,
voy a verlo desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, si logramos justificar con estas mediciones, que ya de pronto voy a decir algo, una medición ruta punto a punto, como usualmente la teníamos, ya no es suficiente por el nivel de riesgo y todo lo que puede pasar de un turno a otro, de una semana a otra, en 15 días, en un mes, y que hablamos de un activo crítico que está directamente relacionado con ese punto uno, que es la estrategia de los negocios. Vamos a decir alguna cosa, una planta de alimentos, y se ve que por el mercado va a haber un mayor consumo de cierto producto y vamos a necesitar una mayor producción con la misma capacidad instalada, es decir, vamos a necesitar que se extienda el tiempo medio entre fallas y que se disminuya el tiempo medio para reparar, que eso es lo que conocemos como la gestión de las estrategias, que ahí es donde entra ya el concepto de confiabilidad, y el CBM definitivamente es un factor clave, pero hay otros elementos en confiabilidad, de análisis estadísticos, etcétera, que nos van a complementar, pero lo que hoy es que aquí el CBM se vuelve clave porque es la información real de esa línea de producción que está directamente relacionada con la toma de decisiones de negocio. Y yo puedo justificar que por ese incremento que hay y esa demanda que hay, ¿por qué en estas líneas son clave? Ya pasar de una estrategia offline a una estrategia online. Entonces, esto también nos da criterio y también nos da herramientas para justificar las inversiones. Y por último, entonces, vamos a ver acá. Si hablamos ahorita de la toma de decisiones, vamos a volver a lo mismo. Tenemos el riesgo, que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, que nos lo dice la gestión de activos. Y nos dice, pero ojo, y la norma nos lo dice muy claro, las oportunidades de mejora pueden determinarse directamente a través del monitoreo del desempeño de los activos. Y luego, por allá en todo su conjunto de normas de soporte, nos nombra una muy específica, que es la ISO 17359, que es el monitoreo de condición y el diagnóstico de máquinas, y nos da unas guías, aparte de todas las normas que ya hay para las técnicas específicas, la 2816, la 7919, que ahorita ya está absorbida sobre esta, que es toda la de vibraciones, las de balanceo, las de código de limpieza en aceites, bueno, etcétera. Pero nos habla de esta más para los guidelines, los lineamientos para establecer cómo medir y cómo diagnosticar efectivamente las máquinas. Y luego nos habla de un enfoque, o sea, la norma tiene un enfoque claro en riesgo y tiene un enfoque claro en performance de los activos para poder tomar decisiones. Y en ese aspecto del performance del activo hay unas definiciones que tenemos que tener muy claras, y es medición y monitoreo. Entonces hablábamos ahorita, cuando yo estoy enfocado en la compra de la tecnología, lo que está pasando es que estoy enfocada en la medición. Cuando yo estoy enfocado en las decisiones, estoy enfocado en el monitoreo. Entonces, más allá de mide vibraciones, aquí siempre digo, esto es una opinión desde mi experiencia y desde lo que hemos podido ver en la efectividad. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Porque a veces estamos más centrados en que sí, el dato lo puedo ver en el teléfono, que si lo puedo ver en una imagen 3D, que si lo puedo ver que en el esquema, que en esto. Eso es un medio, pero no es el fin. El fin es la decisión que yo voy a tomar a través de que ese dato me llegue al celular. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que centrar. Ese dato tal y como me llega desarticulado del contexto operacional para ese tipo de activo, ¿me aporta o no me aporta valor? Ah, en ese tipo de activo sí, porque es un activo que sus condiciones operacionales no varían en el tiempo, que es estable, que la materia prima no cambia, que su criticidad es nivel 2. Ahora, ¿estamos hablando del turbogenerador o estamos hablando de una máquina de preparación, de un molino, de una máquina papelera, etcétera? Donde tenemos altas variaciones en el contexto operacional por el tipo de fibra, por el tipo de papel, por el tipo de materia prima, por el tipo de caña, por el tipo de lo que nosotros produzcamos, que si estamos con generación, por la calidad del vapor, etcétera. Y ya ahí sí, yo me pregunto, venga, tener el dato de vibración desarticulado o el dato de la contaminación del aceite desarticulado en el teléfono, sí, me puede llegar al teléfono y lo puedo ver muy chévere, muy bacano, pero está desarticulado. ¿Realmente me va a ayudar a tomar una decisión? ¿O lo que me va a ayudar ese dato es a seguir indagando y tener que buscar, venga, ¿qué dice el otro sistema? ¿Qué dice el otro sistema? Que esa es una de las consecuencias cuando somos esclavos de la tecnología, y lo vemos también. Y básicamente uno puede ver dos escenarios actualmente dentro de las empresas que uno tiene la oportunidad de visitar. Quienes estamos, digamos, perdón, quienes se paran
digamos, en una estrategia más basada en llevamos 10 años con ese tipo de contrato offline, los equipos sí o sí siempre los hemos medido, los críticos cada mes, los esenciales cada 2 meses, cada 3 meses, complementamos con estas otras técnicas y tenemos un tercero para análisis especiales. Listo. O tenemos del otro lado el que ya se fue más allá y compro cada año, entonces tengo ya el sistema de esta marca X, al próximo año otro proveedor me da un precio más especial y monté otra marca y termino teniendo una serie de fuentes de datos, porque hay mucha información, de datos desarticuladas que, ¿qué pasa? Que cuando tengo una alerta, no puedo desencadenar de una en una decisión, sino que lo que tengo que empezar es a buscar, ¿y qué me dice el otro? Y vamos a preguntarle al operador, y vamos a ver qué dice el otro sistema, y vamos a ver qué, entonces empiezo a tener una desarticulación tan grande que la decisión pues tiene un nivel de incertidumbre más alto. Entonces, lo ideal es mirar cuál es ese punto medio en el que nosotros podamos decir qué podemos hacer ahí que nos ayude a que sea, digamos, que lo que pueda desencadenar con la información que tengo sea lo más cercano o pueda llevarlo más rápido a una decisión. Paro o no paro, opero o no opero, subo o no subo carga, bajo carga para regular y mantener la operación del equipo y mantenemos una producción más baja, pero puedo mantenerla por más tiempo, pido o no pido los repuestos, pido o no pido el servicio del especialista, todo ese tipo de información. Entonces, definitivamente, el sistema de gestión de activos tiene un enfoque clarísimo al performance del activo. Monitoreo de condición, integración con el contexto operativo e información del activo. Así que en estos 3 elementos nos vamos a basar fuertemente. Y perdón, aquí quiero hacer algo claro para nosotros poder definir la estrategia. Si nosotros queremos, de alguna manera, simplificándolo mucho, una estrategia de gestión de activos, uno puede tener 2 estrategias. Las empresas que trabajan por un tema tarifario, donde dentro de ese cambio tarifario yo puedo incluir la reposición de mis activos, entonces voy a encontrar ese punto óptimo de reposición, o puedo tener otro tipo de estrategia que es donde yo no dependo de una tarifa, sino que por el contrario tengo que buscar ser competitivo en el mercado, tengo que buscar a través del mantenimiento, de la confiabilidad, de la disponibilidad, el mejor escenario de los activos para poder competir y ahí lo que estoy buscando es la maximización del valor y la optimización de los recursos. Entonces, ahí también el monitoreo toma un contexto y casi que entender ese contexto de la organización también me va a ayudar a definir mejor mi estrategia. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de va a ser muy, digamos así, muy light. Lo vamos a tocar con más profundidad en el webinar 4, que es donde vamos a hablar de la toma de decisiones y ya un poco más de qué se habla de salud de activos, de desempeño. Pero digamos que acá vamos a hablar de un tema muy importante y es muchos de los elementos claves para mejorar y mostrar resultados en el corto y el mediano plazo se han visto ni siquiera con la integración de nuevas tecnologías y un montón de cosas, no, solo con la integración de lo existente, que ya no trabaje como silos, ya no tener el proveedor de vibraciones por acá, un informe de termografía por acá, el SCADA por acá, unos sensores wireless por acá, otros cableados por acá, marca 1, 2 y 3. Digamos que ese gran valor agregado en una primera instancia se ve en esa integración y poder empezar a ver en una misma estampa de tiempo, poder tener una visión más holística del activo, ya empiezo a tener digamos, un concepto más claro. Entonces, aquí voy a hablar de algo clave para que ya entremos. Entonces, digamos, vamos a pasar un poco de lo conceptual a lo metodológico. Entonces, definitivamente el dato se convierte en un activo estratégico de las organizaciones dinámicas. Y de hecho ahí pues hay una norma que está por publicarse, que es la ISO 55013, que es del gobierno del dato dentro de la gestión de activos, y casi que empieza a considerar los datos como un activo. ¿Y por qué? Porque los datos están dejando de ser simplemente un recurso que da soporte a los procesos empresariales y casi que se empieza a convertir en un activo que genera valor cuando se gestiona de manera adecuada, sistémica y sistemática, similar a otros activos tangibles e intangibles. Es decir, cuando esos datos empiezan a gestionarse, se convierten en conocimiento y aportan a la consecución de los objetivos organizacionales y la generación de valor. Entonces, empiezan a comportarse como un activo. ¿Y por qué es tan importante o por qué también tienen un ciclo como cualquier activo? Yo tengo que determinar cuáles son los que voy a capturar, dónde los voy a almacenar, cuánto tiempo los voy a tener,
¿Cuándo ya los puedo disponer y no los voy a usar? Porque almacenar información cuesta y tenemos que tener eso en cuenta. Y realmente, como por ahí, esto me parece un tema importantísimo que hay que tener en cuenta, es que está demostrado, esto digamos desde un tema cognitivo, más nosotros como seres humanos, cuando nosotros tenemos un mapa en el que se entretejen los hechos que están sucediendo, somos mucho más óptimos en la toma de decisiones y en el entendimiento del suceso. Lo mismo tiene que pasar con la gestión de activos y el monitoreo de condición. Cuando realmente definimos cuáles son los datos claves y los integramos, ese contexto está más claro y podemos tomar mejores decisiones. Pero cuando estamos enfocados en la medición, a veces tenemos un montón de datos que muchas veces, más que aportar a la toma de decisiones, generan ruido. Generan ruido y los tenemos ahí generando ruido. Entonces, para eso, ¿qué es importante? Entonces ya vamos aquí un poco en el concepto de la parte metodológica. Uno, hay que tener un orden para establecer una estrategia. Primero, ¿cuál es el fin de lo que hago? Y el fin de lo que hago, si ustedes ven acá en la presentación, vamos a ver una relación entre el orden y lo que tenemos acá, digamos, que va desde el centro hasta la parte máxima de ese orden, digamos, de definir una estrategia. ¿Cuál es el fin de lo que hago? Y el fin de lo que hago me lo determinan los objetivos del negocio. Y los objetivos del negocio es que si esta planta aquí solo va a estar transitoriamente porque necesitamos generar nada más, porque vamos a hacer una perforación, porque es algo puntual. Venga, aquí de qué tanto nos sirve montar una arquitectura de instrumentación súper densa, puntos de red, un anillo de red, etcétera. Sí, esto tiene una caducidad, esto tiene un inicio y un fin claro, y probablemente aquí una estrategia mucho más light, más simple, nos va a funcionar para ese contexto u objetivo del negocio. Venga, aquí cuánto nos cuesta poder mandar a reparar o tener los repuestos, dónde están los problemas cercanos de los repuestos. Todo ese entendimiento del objetivo del negocio nos va a ayudar a entender cuál es el fin de lo que hago. Dos, ¿qué necesito para llegar a ese entregable? Entonces aquí ya vienen los procesos. Y cuando hablamos de los procesos, era lo que decíamos ahorita. ¿Cómo voy a integrar esos nuevos actores dentro de mi contexto organizacional? Es decir, mis sistemas integrados de gestión. ¿Dónde entramos nosotros dentro del macroproceso de la compañía? ¿Y dónde están los otros procesos? ¿Y dónde va a entrar el monitoreo de condición? ¿A quién le va a hacer rendición de cuentas? ¿Cuál es la información que tiene que entregar? ¿Cómo la tiene que entregar? ¿Y cuándo la tiene que entregar? En un tercer ítem vamos a hablar de las reglas. Es decir, cuáles son los puntos y las reglas inamovibles, cuáles son los estándares bajo los cuales vamos a trabajar, cuáles son las normas que rigen lo que vamos a implementar. Entonces, ese es otro punto, cuál es el presupuesto, dónde está el retorno, etcétera. Y por último, ¿qué información necesito para lograr ese objetivo? Para que no trabajemos de maneras aisladas. Por ejemplo, para identificación del negocio, porque a veces nos pasa cuando hablamos, digamos, de monitoreo de condición. Y es que ya tengo unos niveles de disponibilidad muy altos. Bueno, pero ¿a qué costo? Entonces, probablemente el monitoreo de condición no esté enfocado al aumento de la disponibilidad de tus sistemas. El monitoreo de condición está enfocado a la optimización de los recursos que se requieren para garantizar esos niveles de confiabilidad, de disponibilidad. Entonces, ¿qué información necesito para lograr ese objetivo? Hay que encontrar los malos actores para poder identificar un caso de negocio que me ayude a justificar todo lo anterior. Entonces acá, aquí hacemos como un traslape, es donde decimos, no estamos hablando de nada nuevo, sino más de una integración de conceptos. El anatomy del IAM, del Instituto de Gestión de Activos, hablamos de unos principios dentro de la gestión de activos, de 3 principios claves. Dentro de esos hay uno que es la línea de vista, hacia dónde vamos. No quedarnos acá en el corto, que es el equipo, cuál es el más caro, el más barato. Yo les voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Cuántas veces estamos enfocados? Sí, este me da un precio más económico hoy. Pero resulta que para poder sacarle el máximo valor a ese equipo o a ese sistema, tengo que comprarle el módulo A, el módulo B, el módulo C, y ese me cuesta tanto, 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 y ese le tengo que pagar la licencia cada tanto, 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 y resulta que esa arquitectura cerrada no lo puedo integrar con el contexto operacional, y resulta que como nos encontramos ahora, terminamos con un Rolls Royce parqueado. Entonces es muy importante tener la línea de vista clara. Primero, ¿cuáles son las expectativas? Venga, ¿cuál es la misión de la organización? ¿Cuáles son sus objetivos, sus políticas y sus criterios de toma de decisiones? Y segundo, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Venga, ¿cuál es el portafolio de activos que nosotros tenemos, las capacidades de producción, las oportunidades y asimismo cómo nosotros podemos entrar ahí dentro de lo que hay? Y voy a poner un ejemplo. Hace unos años veíamos con una
empresa, que de hecho aquí quiero hacer algo. Cuando nosotros hablábamos hace 10, 11 años de una estrategia de monitoreo de condición, la única persona con la que nos reuníamos era con el jefe de mantenimiento. Y el jefe de mantenimiento es el que analizaba toda la información. Hoy, para tener una estrategia de monitoreo de condición óptima, de la naturaleza que sea, online, offline, estamos hablando de monitoreo de condición en general, una visión holística, mínimo, mantenimiento, operaciones, instrumentación, TI, que es un habilitador para que la información llegue a quien tiene que llegar, y si es un proceso nuevo que se va a incorporar, donde va a ser un departamento interno, sistemas integrados de gestión es fundamental. Y la gerencia para que ponga las expectativas sobre la mesa. Entonces, digamos que aquí ya empiezan a haber otros actores que nos van a ayudar a tener una línea de vista clara, una alineación de la estrategia de monitoreo de condición, que nos va a permitir definir 4 elementos claves. ¿Cuáles son los factores de éxito de hacer esta implementación? Si ya definimos el caso de negocio y el factor de éxito no es disponibilidad, es disminuir el nivel de los repuestos, el consumo de rodamientos, el consumo de lubricante, etcétera, pues ya vamos por ahí a ver los factores de éxito. Otros factores de éxito puede ser la habilitación de nuevas ventanas operativas en equipos, como vamos a ver ahorita algunos. Entonces, ¿cuáles son los factores de éxito? También pueden ser elementos de seguridad, reputacionales, acceso a equipos, pueden ser diferentes elementos, cumplimientos normativos, etcétera. ¿Quiénes van a hacerlo? Roles y responsabilidades. ¿Quiénes están al frente? Y esto tiene que estar claro y con soporte en recursos humanos. Si vamos a tener un recurso interno, hay un tema de escritores de cargo. Y esto a veces lo damos, digamos, no lo consideramos tan relevante, porque estamos más concentrados en cómo vamos a adquirir el dato y todo esto, pero es sumamente importante a largo plazo. Estos elementos de los que estamos hablando acá, roles, responsabilidades, políticas, procesos, procedimientos, instructivos, KPIs, no son el corto plazo. El corto plazo sí está en la medición, en que yo detecte realmente la desviación, levante la mano y se tome la acción. Retorno en el corto plazo. Todo lo procedimental es retorno en el largo plazo. Es decir, es la sostenibilidad de la iniciativa. Manejo del cambio, definitivamente va a haber un cambio, sea porque se instale tecnología, etcétera, y monitoreo el progreso. Y por acá, me voy a adelantar un poco. Evaluación inicial, definir un plan de trabajo, establecer las metodologías bajo las cuales va a ser la implementación y soportes documentales. ¿Dónde queda esto? Entonces voy a irme aquí rápidamente a la 17359 porque se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Entonces, aquí es un overview de lo que es la ISO 17359, que les decía que es una norma soporte de la ISO 55000 y básicamente, ¿qué nos dice esto? Primero, hay que definir dónde está el análisis costo-beneficio, pero para eso yo tengo que entender mi organización. Segundo, tiene que haber una auditoría de equipos, identificar los equipos y las funciones. Entonces, ya tiene que haber esta información o la tenemos que levantar. Tiene que haber una auditoría de confiabilidad y criticidad para entender dónde están mis equipos críticos. Porque decía ahorita, en el desarrollo de la estrategia, tiene que primar la calidad sobre la cantidad. Y aquí voy a traer a colación otro ejemplo. Entonces, que les decía, el ejemplo que les decía nombrar ahorita y que hemos visto en estos años. Quiero monitorear 400 activos en tiempo real de la planta. Perfecto, perfecto. Pero cuando nos vamos a ver, resulta que no tengo un anillo de red, no tengo conectividad, no tengo cómo integrar a variables operacionales. Entonces, al final, el proceso que, digamos, el proyecto que hoy me costaba 5 pesos, para poder llevarlo a la realidad, digamos, a materializarlo por la realidad de mi planta, que era lo que hablábamos acá, las realidades, tenemos unas expectativas y unas realidades, que es lo que tengo en planta, resulta que el proyecto iba a terminar costando 2.5 veces. Cuando hacíamos el análisis de retorno de la inversión, ese proyecto de monitoreo no se pagaba ni en 10 años, que no le iba a aprobar ninguna gerencia. Entonces, ahí una de las cosas que hablábamos con ellos eran, aquí hay 2 posibilidades para abordar esto. Una, bajo la calidad de la información. Monto sensores mucho más económicos y sacrifico información clave de activos críticos en este tipo de proceso. O 2, segmento. Me enfoco en mi contexto de negocio, entiendo cuáles son mis 10, 15 activos más críticos, los que me paran la producción o los que me cambian, digamos, las características de mi producción, etcétera, o me generan reproceso, etcétera. Me concentro en esos y hago un monitoreo de calidad, monto ahí un anillo de red, hago una instalación con todas las de la ley, conectividad, llevo la información a todos los interesados en los niveles que le tiene que llegar a cada interesado. Son 2 maneras de abordarla y identificar dónde me genera más valor.
nuestra experiencia no debería centrarse en la calidad sobre la cantidad. Lo mismo para las rutas. Hay equipos donde ir a la falla o con simplemente una tarea por tiempo es suficiente, donde yo tengo el proveedor del motor de un cuarto de caballo a media hora de la planta. Entonces, todo ese tipo, entender ese tipo de cosas me va a poder dar unos lineamientos para establecer una mejor estrategia. Después de esto, que ya lo tengo identificado, venga, ¿cuáles son los modos de falla de esos equipos? ¿Qué tengo que buscar? ¿Cuáles son los problemas? Entonces ahí volvemos a lo mismo. No, ¿qué equipos hay en el mercado? No. ¿Qué necesito encontrar en mi tipo de activos? ¿Cuáles son mis activos y cuál es la naturaleza de sus fallas? Y si esa naturaleza de sus fallas las puedo detectar o no, son detectables o no con monitoreo de condición. Ah, sí son detectables, listo. ¿Con qué variables? Con estas. ¿Con qué técnica puedo generar esas variables? Con estas. ¿Qué es el nivel de riesgo que me puedo permitir? ¿Lo puedo hacer offline o tengo que ser online? Entonces ahí ya selecciono el método de monitoreo. Y luego ya vengo con el análisis, la adquisición de los datos. ¿Es seguro adquirirlos? ¿Los puedo adquirir? Sí. ¿Eso me significaron algo? Sí. ¿Puedo identificar la falla? Sí. Entonces, ¿qué acción de mantenimiento tengo que hacer? Ya viene, ese es el punto. Y viene el cierre, que es la revisión de la efectividad. Entonces, acá igual les dejo un resumen de ese ciclo, que es el que vamos a ver ya en el webinar 2 implementado, que son los objetivos y procedimientos, análisis costo-beneficio, auditoría de los equipos, de criticidad y confiabilidad, selección apropiada de la estrategia de mantenimiento, es decir, si sí me sirve monitoreo de condición, si sí me sirve, entonces selecciono las técnicas, adquiero los datos, manejo la información, dónde queda, cómo la presento, cómo presento los informes, etcétera, determinar acciones de mantenimiento y la revisión de la efectividad del programa. Y para eso, esto ya es un método que se ha ido desarrollando de manera muy propia, donde integra estos conceptos de la ISO 17359, de la confiabilidad y de la gestión de activos. Y básicamente es un criterio de evaluación que está alineado con los niveles de madurez que define el Foro Global de Mantenimiento por una organización, que va desde nivel 0 hasta nivel 5 de madurez, que es nivel 0 es inocente, que son prácticas inexistentes, 1 es consciente, que sé que las tengo que hacer o las hago, pero son de manera desarticulada y no es sistemática. 2 que están en desarrollo, que las hago y estoy alineándolas a algún estándar, etcétera. Competente es que ya es una acción que está bajo un estándar, que funciona. Nivel 4 que se optimiza, es que además está dentro de un ciclo de mejora continua. Y nivel 5 es que adicionalmente lo mido, y cuando me mido estoy dentro de estándares de clase mundial. Entonces, aquí lo que hicimos es, tomamos estos conceptos que nos habla la 17359 para identificar si es que ya tengo una estrategia de monitoreo de condición, si tengo oportunidades de mejora, si tengo brechas, o si la voy a implementar, dónde estoy para hacer una buena implementación. ¿Qué me permite esto? Identificar en 6 aspectos cómo estoy a nivel de organización preparado y qué impacto me genera esta gestión de activos, este monitoreo de condición. Y voy a hablar, confiabilidad humana, tengo el recurso para poder administrar toda esa información que me va a llegar. Solo estoy hablando, aquí son varios temas, varias preguntas, etcétera, pero ahí vamos a tocar algunos. Gestión de activos. Tengo una taxonomía idónea, tengo una matriz de criticidad que me va a permitir alinear la estrategia de monitoreo de condición a la criticidad de activos, o no la tengo y va a ser por un criterio de experto. Planeación y programación. ¿Dónde y cómo voy a meter las tareas de mantenimiento? ¿Cómo las voy a controlar? ¿No? ¿Quién va a generar estas? ¿Cómo vamos a determinar las frecuencias? ¿Cada cuánto? Etcétera. La inspección, que para eso, de planeación y programación, nos ayuda la ISO 17359. Entonces, si ustedes ven, y hago aquí en paréntesis, lo que son los pilares 1, 2 y 6 están muy enfocados en la gestión de activos, que me da la información y la capacidad del entendimiento de la realidad de mi planta, y el 3, 4 y 5 están centrados en lo que acabamos de ver de la ISO 17359, es decir, cómo ya hago las tareas de monitoreo de condición, cómo las voy a planear, cómo las voy a programar, cada cuánto voy a medir, cómo voy a inspeccionar, ejecuto y entrego la información. De hecho, esto es un caso real de una planta que tiene un área de monitoreo de condición de más de 10 años, decidió medirse, entender dónde estaba y así identificar sus brechas. Y básicamente aquí la idea, como en cualquier proceso, es llegar primero a ser competentes a un nivel 3. Y aquí hay algo muy interesante. Esto es algún ejercicio que siempre recomendamos. Mídanse y que los midan. Es decir, yo me mido, es decir, cómo nos vemos nosotros, cómo nos ve el gerente, que es el que nos da la plata para que podamos tener un plan de monitoreo de condición, cómo nos vemos los que estamos a nivel táctico, los que lideramos esta iniciativa, y cómo nos ven los que ejecutan el nivel operativo. Por eso tenemos aquí la pirámide de gestión.
Y luego, cómo nos ve el externo, que es el que nos está evaluando de acuerdo a unos estándares, que son los que acabamos de nombrar, donde vamos a revisar que haya cumplimiento, que haya documentación, que haya integración, que haya socialización, implementación y mejora continua. ¿Qué nos hemos dado cuenta acá muchas veces? Que hay herramientas que sí existen, pero no están debidamente socializadas, ni hacia arriba ni hacia abajo. Están a veces muy sólidas en el nivel táctico. Entonces, esto también nos ayuda a cerrar brechas más rápido, porque a veces no es necesariamente, como les decía ahorita, no es necesariamente de comprar equipos nuevos, no nada, sino a veces es de capacitar, a veces es de integrar, a veces es de llevarnos a la escala, a veces es de otras cosas, o de mejorar los informes, o de ajustar las rutinas, o ojo, que esto es muy importante, no tenemos las configuraciones idóneas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que las configuraciones, por ejemplo, las rutinas de vibración o en las pruebas de análisis de aceite que hacemos, no son las idóneas para los patrones de falla que deberíamos de estar buscando? Es decir, nunca las íbamos a encontrar. Nunca las íbamos a encontrar. ¿Por qué? Porque vienen los equipos, los compramos parametrizados de fábrica y no hicimos una revisión para entender si esa configuración sí funcionaba para los tipos de activos que yo tengo. Ah, es que tengo una bomba que gira a 3600. Los equipos que giran a 3600 RPM tienen unas particularidades que tienen que revisarse a la hora de configuración de vibraciones mecánicas. Es que tengo máquinas sobre cojinetes planos, ahí tengo que tener otras consideraciones. Es que tengo máquinas montadas sobre aisladores, ahí tengo otras consideraciones. Y tener adecuadas configuraciones para que yo pueda encontrar las desviaciones y no los problemas y actuar de manera reactiva. Y luego lo que uno hace es identificar dónde están las fortalezas y dónde están las debilidades. En este caso, encontramos que los subprocesos con mayor puntuación eran confiabilidad humana y planeación, y programación, donde había un recurso humano, había un nivel de formación, había un nivel de certificaciones, había un programa establecido, más sin embargo, ese programa establecido en planeación y programación no respondía a la estrategia de gestión de activos, estaba desarticulado. Simplemente en algún momento alguien definió esto se mide cada tanto, esto cada tanto, esto cada tanto, pero esa planeación y programación no estaba alineada a la matriz de criticidad, no estaba, la manera en la que se presentaban los informes no estaba alineada a la taxonomía, muchas de estas cosas. En la inspección que encontramos que las configuraciones no eran idóneas y en los subprocesos con menor puntuación lo que se encontró es ejecución, porque los informes no ayudaban a tomar decisiones concluyentes, y el mejoramiento porque no habían indicadores de desempeño del área como tal, lo que impedía identificar realmente cuál era el impacto. Y como yo les decía, los líderes del proceso, básicamente no estamos vendiendo nuestra gestión, no estamos contando el cuento, no estamos diciendo realmente cuál es el efecto en la empresa de hacer o invertir en monitoreo de condición. Aquí simplemente les voy a dejar unos ejemplos de los hallazgos que se encontraron, que no había control mediante clasificación y revisión periódica de las rutas, no había un modelo estandarizado para la presentación de informes, no se traducen las gráficas CBMs en indicadores y diferentes herramientas, y esto nos permitió esa identificación de brechas, llegar a un timeline de implementación para empezar a ejecutar algunas acciones de mejora. Mejorar la configuración, estandarizar un informe, crear, digamos, en ese caso, un servidor que iba a concentrar la información del CBM y todo para poder tomar mejores decisiones. Y aquí que básicamente la estrategia CBM se basó en 6 puntos. La alineación con la estrategia de gestión de activos, el recurso humano, la definición de metodologías basados en criticidad, determinación de técnicas de monitoreo, etc. En tecnologías, maximizar el uso de las tecnologías, o sea, ni siquiera comprar, aquí no había que adquirir nada, era revisar y ajustar la configuración actual, estandarizar las configuraciones, generar una matriz de criticidad para saber cuándo estaban las calibraciones, etcétera, e integrar con los sistemas de control los monitoreos de condición en tiempo real. Empezar a llevar registros, KPIs del proceso, no solo el cumplimiento de las rutas, sino empezar a llevar su impacto en, por ejemplo, cuánto es el pedido de rodamientos, lubricantes, etcétera. Y la comunicación, importantísimo. La comunicación desempeña un papel fundamental. Garantiza la comprensión compartida de toda la organización de por qué se hace CBM, que los operadores estén alineados con el inspector y le comuniquen todo lo que han visto, todo lo que ha pasado mientras el inspector no ha estado. La comunicación es fundamental para generar esa alineación transversal. Y aquí solo les dejo esto como información. Hay que tener claro las diferencias de concepto, qué hace un área de monitoreo de condición, qué hace un área de confiabilidad, pero solo vamos a nombrar el objetivo. El monitoreo de condición como área es el desarrollo y gestión del programa de mantenimiento predictivo. Es decir,
la gestión de las rutinas, informes, aquí están como las tareas, establecer la estrategia de monitoreo de condición, definir las técnicas, tecnologías y frecuencias, parametrizar las mediciones, ejecutar las rutas, generar informes, generar estadísticas, suministrar información clave para el presupuesto de mantenimiento y cerrar esos hallazgos, esos planes de acción, como con control de calidad. Y en confiabilidad ya es gestionar las estrategias de mantenimiento en conjunto, digamos, con toda la parte de monitoreo de condición, pero ya integrando otras, como los análisis de causa raíz, como los análisis estadísticos de fallas, análisis RBD, etcétera, que son mucho más amplios. Entonces, la idea es entender qué espero, cuáles son las expectativas de ese área y así definir. Me voy a adelantar un poco con esto para que cerremos con el tema de digamos, de los retornos. Es muy importante tener enfoque en la generación de valor, cómo justificamos las inversiones. Acá solo voy a hablarles de algunas áreas de impacto y 2 casos reales, y en el webinar 2 hablaremos ya de ese despliegue. No solo enfocarnos, como decíamos ahorita, en la detección de fallas o en la disponibilidad. Hay otros elementos. Y aquí les dejo esta gráfica 360, una visión más amplia de la organización, en términos de seguridad, de talento, de imagen, de sostenibilidad, de experiencia financiera. Entonces, en financiero, si digamos que está el OPEX, que es donde normalmente nos centramos, pero hay otros herramientas que nos van a ayudar, por ejemplo, con temas ambientales, con temas de seguridad, con temas de la generación de comodidad, digamos, de quienes trabajan en la planta por mayores niveles de seguridad, de acceso, etcétera. Entonces, hay muchos elementos que yo puedo basarme ahora y más con todos los aspectos de sostenibilidad que están trabajando las organizaciones para justificar ese tipo de inversiones. Pero aquí les voy a dejar 7 elementos claves. 1, efectividad del mantenimiento. No solo verlo desde el punto de vista de la disponibilidad o la detección de fallas, sino control de calidad y aseguramiento de las intervenciones. Cerramos una intervención, ¿cómo garantizo que quedó bien ejecutada? Si di una recomendación desde el monitoreo de condición, pues asimismo, definiendo los tipos de activos, qué técnicas necesito y cómo cierro adecuadamente esa efectividad de mantenimiento. Frecuencias y costos de mantenimiento, optimizar el mantenimiento planeado. Si nosotros no optimizamos el mantenimiento planeado en ciertos equipos, pues realmente casi que el monitoreo de condición se nos está volviendo un gasto. La seguridad física y de procesos. Entonces aquí vamos a hablar un tema clave, evidentemente equipos que no tienen acceso, que son muy riesgosos, etcétera. El recurso humano del mantenimiento, tener un mayor uso también. Aquí maximizamos el valor de nuestro activo principal, que es el recurso humano, porque en vez de estar enfocado en la toma en la calidad, en la cantidad, perdón, de datos, va a estar enfocado en la calidad de la información que se genera a través del dato. Otro, desempeño del activo, para también soportar la estrategia de gestión de activos. Y este que me parece importantísimo y muchas veces no lo hablamos, la definición de ventanas operativas. Muchas veces, integrando desde los sistemas de monitoreo de condición con el SCADA, se han podido definir pruebas de puedo o no puedo llevar el equipo más allá, puedo o no puedo recibir ese tipo de materia prima, puedo o no puedo bombear este tipo de crudo con diferentes especificaciones, puedo o no puedo con este defecto que ya está detectado desde vibraciones, tengo una frecuencia de fallo de rodamientos, tengo un problema de engranajes, etcétera, pero puedo tal vez, acotando un poco la operación de la máquina, mantener esto controlado y cumplir con mis objetivos de producción de la organización. Y eso lo hemos hecho mucho soportado en monitoreo de condiciones. Y por último, y no menos importante, la estrategia de repuestos y gestión del inventario. Y acá para cerrar les quiero dejar 2 casos. Esta es una estrategia de monitoreo CBM offline, aquí no estamos hablando todavía online, alineado obviamente aquí, para uno llegar a esto, no es solo el CBM, es que impacta en la planificación, impacta en la programación. Aquí, digamos, se ha utilizado el CBM en todo el espectro de lo que hablábamos anteriormente, como control de calidad, recepción de equipos nuevos, recepción de equipos recién reparados, más las rutinas antes de la planificación, la planeación de los, digamos, todo el tema de repuestos se hace tomando como referencia el comportamiento de los equipos y se ha logrado un 26% optimización presupuestal en el mantenimiento, pasando de 9.3 millones de dólares del periodo 2014 a 2015 a 7.4 millones de dólares en el 2019 al 2020 y un 44% de reducción en el tiempo perdido, que se pasa de 7.86% a 4.42% desde el mismo periodo 2015 a 2019-2020 a través de una integración en la organización de estas estrategias. Y resultado a través ya de monitoreo online. En estos casos de un oleoducto, el anterior era agroindustria.
A través de la integración de las variables de condición con el contexto operacional, se logró caracterizar las ventanas operativas y dar viabilidad a un nuevo, vamos a decirlo así, a unas nuevas ventanas operativas del equipo donde no se ponía o no se afectaba los ítems mantenibles dentro de la bomba y se podría desde la gerencia aceptar nuevos contratos porque se iban a aceptar nuevas condiciones de crudo y pues esas son decisiones de negocio. Dos, optimización de frecuencias y costos de mantenimiento, ya que se pasaron en primera instancia de mantenimientos de 4.000 horas a 6.000 horas y posteriormente a un piloto de 8.000 horas. Y además, una optimización de inventario de repuestos, donde elementos como son cojinetes ya se plantea de acuerdo al comportamiento de los activos. Y por último, mitigación del riesgo en ajustes de set points para la protección de la máquina, basándose no solo en norma, no solo en fabricante, sino también en su histórico, integrando esos tres conceptos, dando unos set points que no generen falsas alarmas, pero que tampoco sean muy lapsos y se pueda llegar a una falla que no se vea a tiempo. Entonces, esto digamos que era como la primera charla que queríamos compartir con ustedes de esta serie de webinars. Si hay alguna pregunta, pues aquí estoy con toda la disposición. Igual aquí les dejo un poco mi información por si tienen alguna inquietud. Y nuevamente muchas gracias de verdad por haberse conectado a este espacio y espero que nos acompañen en los otros 3 webinars porque este solo es, digamos, como les decía al inicio, concepto, método y algunos casos reales. Luego ya vamos a ver el desarrollo, luego el tema de tecnología y por último el marco de toma de decisiones. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, Manuel, si en el chat tenemos alguna pregunta. Perfecto, ingeniera María Alejandra. Bueno, entonces aquí abrimos micrófonos. Dame un segundo. Listo, aquí ya queda micrófonos abiertos o también pueden formular a través del chat. Tenemos al ingeniero Jesús Emiro Gómez. Ingeniero Jesús, bienvenido. ¿Puede habilitar su micrófono, por favor? Ingeniero, te escuchamos. Buenas tardes, ingeniera. Gracias. O sea, solamente darle gracias por la información que está compartiendo con todos nosotros. O sea, es importantísimo tener otra perspectiva y más que tiene más conocimiento usted en esa área. Importantísimo la información que acaba de compartir. Una de las ideas de nosotros es siempre la comunicación, que a veces fallamos en eso, que no hay comunicación entre los equipos de trabajo. Y ahí es donde hemos visto una falencia nosotros en nuestro equipo, o sea, que a veces no compartimos la información y se presentan los problemas. No, gracias, ingeniera. No, gracias a ti por asistir, gracias a ti por estar presente. Y yo creo que hay dos cosas con eso que dices y que a nosotros nos ha ayudado mucho la experiencia. A veces, como yo digo, nosotros somos súper fuertes en elementos técnicos y todos estos nuevos retos, cada vez las brechas son más cercanas para temas de sostenibilidad en las empresas, apoyarnos con otras áreas, con TI para, digamos, herramientas de comunicación. De hecho, les cuento por ahí, nosotros ahorita estamos con un proyecto muy chévere, que es un chatbot de solo gestión de activos, y es un chatbot que nos ha ayudado mucho en el tema de la interpretación de manuales y de cosas y cosas así, pues que digamos eso te facilita. Y en el tema de comunicación, de por qué notificar las cosas, porque esto, el trabajo de la mano con recursos humanos y comunicaciones de la empresa también se vuelve fundamental. Y dice uno, pues se vuelve tanto como el disco rayado, pero gestiona la vista, la importancia del CBM, la importancia del monitoreo, la importancia que empezamos a generar un ambiente en torno a lo relevante que es estos datos y cómo nos van a ayudar a tener una operación más tranquila, que al final es también lo más importante, que estemos todos más tranquilos con que los equipos nos van a cumplir en el rango de tiempo y en las condiciones en las que lo necesitamos. Entonces, no, muchísimas gracias a ti por asistir. Gracias, ingeniero Jesús. Efectivamente, aquí estamos recibiendo preguntas, aportes y aquí tenemos levantada la manito ingeniero Juan Miguel Morales. Bienvenido. Seguido del ingeniero Juan Andrés Reverén. ¿Alguno de los dos puede habilitar micrófono? Ingeniero Juan Miguel, bienvenido. Buenas tardes, ingeniera María. Un gusto poder asistir a su conferencia, realmente muy acertada dentro del mundo del CBM, ¿no? Aquí existen muchos mitos y muchas verdades y bueno,
yo creo que su merced aclaró muy bien todos los conceptos. Ingeniera, yo le quería hacer una consulta dentro de su experiencia, tanto como líder en confiabilidad como líder de estos procesos, es cómo, qué hace que un programa de CBM sea efectivo, precisamente articulando las recomendaciones con la ejecución en campo. Es decir, que no solamente se queden en unas recomendaciones. Su merced mencionaba algo de los procesos, que es un proceso maduro, un proceso iniciante o arrancando olvidé la palabra textual, pero que hace que precisamente los procesos evolucionen y cojan esa madurez. Mira, yo creo que primero, muchas gracias por asistir y por los comentarios. Y en segunda instancia, pues hay varios factores de los que hablamos acá y es un poco de lo que vamos a hablar en el segundo webinar, como esos pasos. Yo digo, no hay una sola manera, porque dependiendo en qué estado esté la empresa, es decir, qué tan metida o no tan metida ya esté en este tipo de herramientas, pues probablemente las brechas que voy a tener que cerrar son más o menos y voy a tener que tomar más o menos acciones. Pero hay un tema importante, digamos, que uno busca para decir que una estrategia es competente. Y para decir que una estrategia es competente es que yo tengo información para mostrar que efectivamente hay un impacto directo en los indicadores de gestión de activos a través del monitoreo de condición. De hecho, por eso aquí les vamos a devolver. En esta gráfica que está acá, voy a decirlo así, no está porque sí, que es lo que vamos a ver en el segundo webinar. Esta gráfica está alineada con los indicadores del BOK de la SMRP, que son los indicadores claves para uno medir gestión de activos. Y las estamos alineando, o sea, hay muchos indicadores, son como 72 indicadores que tenemos en este tema, pero aquí tocamos algunos que son claves en los cuales yo podría mostrar de manera consistente que al hacer una implementación de medición, diagnóstico, toma de acciones basadas en el diagnóstico y posterior control de calidad de esa intervención, de acuerdo a la ejecución que se dio del diagnóstico y repercutió en estos indicadores. Entonces, estos elementos que yo les puse acá, luego vamos a ver que están conectados con unos indicadores de gestión de activos. Y entonces lo que uno busca ahí es que yo pueda mostrar ese impacto. Lo que uno buscaría cuando yo digo que es competente es que puedo mostrar ese impacto real en la gestión de los activos. Y voy a poner un ejemplo que lo vamos a ver en ese momento. ¿Cómo logramos pasar a través del control de calidad de las intervenciones de mantenimiento con monitoreo de condición y otras técnicas como inspección visual que son fundamentales y buenas prácticas de torque y tensión, normalización de lubricación, etcétera, y haciendo toda esta integración en algo que se llama el QAQC, alineado al cierre de la orden de trabajo en las paradas mayores, logramos pasar de un tiempo de estabilización después de las paradas mayores, costaba 15, 16, 17 días, que la fuga, que acá, que el equipo, que la desalineación, que se soltó la correa, que una cosa, que la otra, lo vamos a pasar de entre 15 a 18 días a día y medio a 2 días. Entonces ahí tú tienes cómo mostrar esa inversión que hiciste y el retorno sobre esos días que estamos disminuyendo a través del control de calidad. Entonces, por eso que acá tenemos también esta gráfica de esta forma, es que la vamos a alinear a indicadores. No sé si con eso respondo un poco tu pregunta. Sí, ingeniera, muy amable. Entonces, pues yo creo que estaré muy atento a las siguientes conferencias. Pero sí, básicamente es eso. Yo creo que también algo mencionaba el compañero, para no extenderme más, es la comunicación entre equipos. Usted lo mencionó y es muy relevante, demasiado relevante. Particularmente en los casos donde yo he estado es, por ejemplo, la comunicación entre las áreas de electricidad y mecánica, que a veces no se suelen comunicar en algunos casos, pero hay fallas que son muy transversales a esas áreas. Entonces hace que necesariamente la comunicación sea muy necesaria. Muchas gracias, ingeniero. Dale, solo ahí voy a compartir algo de más para que nos ayude con ese tema de comunicación, que igual no es sencillo, no es un tema que esté del todo resuelto, es un tema en el que uno está trabajando todo el tiempo, pero yo hablaba algo al inicio que me parece importante, que es lo de alinearnos con los sistemas integrados de gestión, es porque los sistemas integrados de gestión tienen, digamos, dentro de su estructura de alto valor, algo que es la parte de comunicación y mejoramiento continuo y gestión del cambio.
Y esto ya existe. Normalmente si nuestras empresas ya están certificadas en un sistema integrado de gestión, estos elementos ya existen, sino que no los tenemos como extrapolados usualmente al mantenimiento o en estos elementos, porque usualmente estamos con una visión mucho más técnica que con esta visión un poco más holística. Entonces, de hecho, no es normal, esta gráfica que yo les pongo acá, poner dentro de la estrategia CBM el elemento de comunicación no siempre está. ¿Esto de dónde lo incorporamos? De lo que nos dice la ISO 55001, que su estructura de alto valor es igual a la de la ISO 9001 y contempla la comunicación, el mejoramiento continuo y la gestión del cambio como elementos claves. ¿Y por qué hay que tenerlos? Porque es que, voy a hablar de algo sencillo, gestión del cambio. Y pusimos unos sensores en una máquina que antes no estaban. O sea, físicamente hubo un cambio en cómo está la máquina hoy, que debería ser comunicado, gestionado, adaptado dentro de quienes están en interacción con esa máquina. Y muchas veces la gente ni se da cuenta, sino que llega y ya está todo instalado y no sabe para qué va a servir eso, qué se van a hacer con esos datos, qué pasa si yo quito el sensor cuando hago el mantenimiento, si ese cable se corta, qué pasa, si a eso le cae agua, qué pasa. Entonces, esa gestión del cambio va de la mano con la comunicación y con la mejora continua, que es la misión del desempeño, y eso nos va a ayudar a que todos esos esfuerzos técnicos que ya se hacen, que era lo que les decía al principio, es que uno encuentra que hay todo ese esfuerzo desde la adquisición de la tecnología, desde medir y todo, pero ya estos elementos un poco de visión más holística, de sistemáticos y eso, nos van a ayudar a maximizar ese valor de esas implementaciones. Y creo que había otra pregunta, ¿cierto, Manuel? Así es. Gracias, ingeniero Juan Miguel, por su intervención. Ingeniero Juan Andrés, bienvenido, ingeniero Juan Andrés Reverendo. Ya tiene habilitado el micrófono en este momento. Buenas tardes. Bueno, yo por aquí estoy de madrugada. Quisiera comentarle a la ingeniera María Alejandra, pues que es muy importante todo lo que nos ha expuesto, porque en realidad todas estas herramientas que generan valor tienen que ver con todo en las organizaciones. Yo soy gerente de calidad y he tenido pues muchos pasos en el área de mantenimiento desde que empecé mi carrera. Particularmente en pandemia, tuve que asesorar unas empresas que se quedaron paradas por obvias razones y nos tocó reconstruir la historia técnica y prácticamente laboral de las empresas y sus organizaciones, así como construir la comunicación entre las áreas, porque todo eso se fracturó. Muchas de las cosas que pensaba la gente que era necesario hacer era de pronto instrumentar y meterle mano a una cosa como un software para poder salir adelante. Pero cuando uno arranca con esas organizaciones fracturadas o nuevas, es muy importante crecer desde las bases y dar entrenamientos y que esa parte manual se maneje antes de empezar a manejarlo de manera más tecnológica. Y por otro lado, hay cosas en las que de pronto hay ventanas en las que el salto es muy grande. Las herramientas a veces están diseñadas para organizaciones muy grandes. Y cuando esto se va a tratar de implementar en una empresa pequeña, pues o hay muchas cosas que sobran o se vuelve muy pesado o su gestión se vuelve bastante difícil. Entonces, ahí hay unas cosas que hay que analizar al nivel de las organizaciones pequeñas, que es tal vez un sitio donde hay que meterle la mano como ingenieros, porque, y puede ser de una forma tercerizada, no necesita ser uno parte de la organización, para poder ayudar realmente a las organizaciones a orientarse y alinearse con los sistemas de gestión que les sirven, porque no todo es aplicable. Entonces yo te dejo ese aporte porque lo he vivido, lo he manejado. Y hacia el futuro, pues nosotros hicimos, por ejemplo, ahorita un análisis de una escala transformando las variables de la escala a variables para eficiencia energética, usando Machine Learning, en unos sistemas de carbón que no tenían nada. Entonces,
¿qué nos encontramos? Que inicialmente la gente, como no tenía sensores, entonces no hacía gestión. Y lo primero que hay que hacer es el trabajo manual. Y ese trabajo manual es el que construye la estructura. Tú no puedes poner un sensor donde no lo necesitas porque no has identificado una falla o un sitio de problema. Eso no te dice nada. Entonces, es muy importante que la gente lleve en la cabeza de que no todo es tecnología. Hay que ir a la máquina, hay que engrasarse, hay que calentarse las manos con los rodamientos y con los equipos para establecer, digamos, esa comunicación real con la máquina. Hay veces que uno se va a los modelos digitales, a los gemelos digitales, y los gemelos digitales, pues, son una ayuda, pero en realidad no le están hablando a uno cosas muy ciertas. Y eso hay que saberlo analizar para no caer en errores y en proyecciones que de pronto salen costosas y no resuelven los problemas. Bueno, muchísimas gracias, María. No, ay, por el contrario, muchas gracias a ti. A veces una hora es muy corta para contar muchas cosas y con todo lo que dices hay muchas cosas que digamos, a uno le recuerdan de esto y cómo nos llevan a lo que estamos hablando acá. Yo creo que básicamente todo lo que nombras es muy importante y lo que decíamos ahorita, el no convertirnos en esclavos de la, digamos, de la tecnología, porque al final este es un medio, pero es un medio que yo tengo que identificar realmente dónde le sirve a mi organización y a veces también es de manera responsable identificar si yo estoy preparado. Lo que les decía ahorita, ¿no? Digamos, si yo no tengo unos elementos todavía de integración, de conectividad, de nada, pues llenar la máquina de sensores no me va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y algo que tú decías que es muy importante, no hay nada más peligroso que automatizar un proceso que manualmente está mal hecho. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado por eso decíamos ahorita, identificar, venga, identifiquemos realmente qué necesita la organización y qué es lo que realmente le pega. Y por eso aquí estos dos casos de éxito son muy diferentes el uno del otro. El primero no tiene nada de tiempo real ni de monitores. Todos estos resultados que ustedes están viendo acá son con técnicas tradicionales. Inspección visual, algo que tú decías que es muy importante, meternos, que le decíamos ahorita, el control de calidad. Es que la inspección visual es una herramienta de monitoreo de condición. Que hay asistida, pero está la que nosotros tenemos. Entonces, inspección visual, la validación de los niveles de lubricantes, como las buenas prácticas de montaje, torque y tensión, todo esto, yo les vamos a ver un poco en el próximo webinar, cómo con mejorar el proceso de la orden de trabajo, o sea, ahí no estamos hablando de tecnología, no estamos hablando de nada, sino algo muy importante que tú decías, que es la base de la gestión de la información del proceso de mantenimiento, desde el aviso de la orden de trabajo y un cierre mucho más óptimo de la orden de trabajo con un control de calidad, es que se mejora y luego se meten estas técnicas, pero técnicas offline, no estamos hablando todavía de un montón de tecnologías, porque algo que hablábamos con el gerente de esta empresa y nos decía es, yo hoy no tengo un recurso humano que sepa qué va a hacer si le traigo un montón de software. Esa es una realidad, es mi realidad, de mi contexto. Y aquí ya no estamos hablando de un tema de capital ni de nada de inversiones, sino cuál es, o sea, es traer un nuevo foco de riesgo, de que va a tener unas señales. Y voy a decir una cosa, si yo no sé interpretar esas señales, puedo malinterpretar una desviación y decir que es una falla y no es una falla, es un cable suelto, es que no está bien configurado, es muchas cosas. O por el contrario, como tuvimos un acompañamiento a una empresa hace, no sé, tal vez unos 2 años atrás, donde tiene mucho dinero invertido en sistemas de monitoreo en tiempo real, que es lo que tú decías ahorita y me parece importantísimo, es muy importante todo lo que nombraste. Y a pesar de tener toda esta tecnología, se materializaron 3 fallas críticas en los equipos monitoreados. ¿Por qué lo que decíamos ahorita? Porque no había cómo interpretar de manera adecuada las señales, no había una buena configuración de las señales y mucho, y aún más importante, no se había trabajado en las bases, es decir, en la estrategia y cómo esta información realmente iba a ser parte del flujo de la información de la empresa para tomar decisiones. Entonces era un elemento desarticulado de la organización. No, te agradezco de verdad por el aporte, por la experiencia, porque es muy importante en que realmente entendamos. Siempre digo, todas las empresas están en un proceso de transformación constante, todas estamos listas.
El tema es que no todas partimos del mismo punto. Y todas esas herramientas de evaluar o autodiagnosticarme es para entender dónde estoy, cuál es mi punto de partida y hacia dónde voy de acuerdo a lo que necesita la empresa. Y es un poco lo que vemos ahí acá, dónde estoy, cuál es mi realidad, cuál es mi contexto, cuáles son las expectativas de la empresa, pero cuáles son las realidades. Como tú decías, la capacidad instalada, el tamaño de la organización, la cantidad de producción, el tipo de activos, la naturaleza de los activos. Entonces, todo ese tipo de cosas para que esa inversión realmente haga sentido y no terminemos con elementos subutilizados o peor aún, ni siquiera utilizados. Entonces, no, muchísimas gracias a ti, Juan Andrés, realmente por la intervención. Y no sé, Manuel, si tenemos ahí más preguntas. Bueno, aquí el tiempo de verdad es corto. Corta. El ingeniero Solón, Antonio, no sé si tenga habilitado el micrófono, aunque nos dejó la Muy inquietud buenas aquí. tardes a todos. Bienvenido, ingeniero Solón. Muy amable. Excelente charla y espero poder asistir a las otras que has mencionado. Muchísimas gracias de verdad por la información. Yo básicamente quisiera precisar, si es posible, nos recuerdes cuál es la norma ISO que mencionaste acerca del gobierno de datos que es utilizada para la gestión de activos. Si de pronto nos puedes hacer una pequeña descripción muy general. Muchas gracias. Dale, no, gracias a ti y gracias por asistir y claro, ojalá nos podamos ver en los próximos. Mira, es la 55.013, ella todavía, si no estoy mal, no está publicada de manera oficial en este momento, digamos que si tú la buscas, vas a poder encontrar ya de qué se trata y todo, pero más o menos te va a contar cuál es digamos, hacia dónde va o qué busca esta norma. Esta norma de alguna manera lo que busca es soportar todo digamos, el gobierno del dato en el ciclo que implica adquirir datos para poder cumplir con un sistema de gestión de activos y una información de activos idónea. Entonces, de alguna manera, lo que él te dice es que la gestión de los datos no es lineal. No es como que yo adquiero un dato hoy y sé exactamente cuándo lo dispongo, sino que es más bien algo como cíclico. Y hay algo que él dice que es muy importante, que porque hay que entender cómo es como esos ciclos del uso de esos paquetes de datos para convertirlos en información. Y ese es un ejemplo que es muy claro sobre dónde nos llega como a aportar valor esto. Y es que los paquetes de datos sobre el estado de un activo hoy me pueden ayudar para tomar decisiones de mantenimiento, a nivel de mantenimiento. Es decir, si tengo o no tengo que pedir un repuesto, si paro o no paro, lo que estamos hablando son decisiones de OIM, operación y mantenimiento, no de todo el ciclo de vida del activo. Pero ese mismo paquete de datos, ¿y de qué datos estoy hablando? Estoy hablando del MTBF, estoy hablando del MTTR, estoy hablando de los modos de falla, de la orden de trabajo, del aviso, de las horas hombre, estoy hablando de toda esa información de la ejecución y los recursos que me demanda el equipo. Pero luego, esa información que hoy me sirvió para una decisión de mantenimiento, en 10 años me va a servir no para una decisión de mantenimiento, sino para una decisión de gestión de activos. Es decir, ese mismo paquete de datos dentro de un paquete de datos más grande me va a servir para determinar si es que la mantenibilidad del activo ya es muy baja y los costos de mantenimiento son muy altos y yo debería entrar en un proceso ya de reposición del activo teniendo en cuenta ya otras herramientas financieras. Entonces, a lo que va él es cómo, y mira que es un concepto de gestión de activos como lo mismo cuando vamos a adquirir una máquina, cómo desde que yo empiezo a generar mi taxonomía, la información del activo, qué es lo que necesito, qué voy a recolectar cuando hay una falla, qué van a todo eso, cómo lo planteo desde un inicio teniendo en cuenta cuáles son las decisiones que voy a tomar durante el ciclo de vida del activo y garantice que esos paquetes de datos realmente en esas diferentes etapas del ciclo de vida del activo se van a convertir en la información necesaria para el tipo de decisiones que voy a tomar en esas etapas respectivas. No sé si con eso me hice entender un poco de lo que más o menos va a tratar el estándar. Yo creería que ya está próximo por publicarse, que lo voy a validar, pero eso es de lo que digamos, lo que va a comprender. Muchísimas gracias, muy amable. Dale, no, muchas gracias a ti. Bueno, ingeniera María, ay, dame un segundo. No tenemos más inquietudes. Ingeniera María Alejandra, de verdad que altamente agradecidos, con bastante expectativa para las próximas actividades. La idea es que
las personas que nos están acompañando se agenden, nos acompañen. Igual les vamos a estar haciendo llegar la invitación formalmente. Recuerden que la pueden compartir con sus colegas y personas interesadas. Entonces, con esto damos por finalizada la actividad. Aquí tienen los datos de contacto de la ingeniera María Alejandra. Y listo. Bueno, muchas gracias, ingeniera María Alejandra, a todos por acompañarnos. Feliz tarde. Gracias a ti. Feliz tarde para todos.